En este video revisaremos lo que es la economía política. Estudiaremos lo que es su etimología, definición y sistema económico. Veamos su etimología. Proviene del griego. La palabra economía se deriva de oikos y de nomos. Oikos, que significa casa, y nomos, administración. Y política deriva de politike, que significa sociedad, estado o régimen social. Entonces, la economía es la administración de la casa, y esta casa es una sociedad, un estado o régimen social. Veamos un poco de historia. En 1615, el francés Antonio Montchetien, en su obra Tratado de la Economía Política, expresa que las relaciones económicas se producen en una sociedad políticamente organizada. ¿Y a qué se refiere con sociedad políticamente organizada? Quiere decir cuando existe un estado o nación. Luego, William Petty, en su obra Aritmética Política, lleva el término economía política hacia Inglaterra. Luego, en 1776, Adam Smith, en su obra Investigación sobre naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, le da el carácter de ciencia económica, convirtiéndose con esto en el mayor representante y padre de la economía política. Definamos la economía. La economía es una ciencia social que estudia la manera como los individuos utilizan los recursos escasos, que pueden ser dinero, tiempo, materia prima o maquinaria, para la producción de bienes y satisfacer sus necesidades, como alimentos, salud, vivienda. Debemos de saber que las necesidades siempre son ilimitadas, ya que la persona va a vivir necesitando diferentes tipos de cosas o de servicios, y a esto se enfrenta de que los recursos son limitados. Entonces, cuando se tienen necesidades ilimitadas con recursos limitados, aparece el término de escasez. La escasez es el concepto más importante de toda la economía. Esto significa que el ser humano no siempre puede tenerlo todo, incluido el tiempo para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Debemos diferenciar la escasez con la pobreza. La escasez se presenta entre individuos pobres y ricos. La escasez no se puede eliminar y existen en todos los países. ¿Por qué es importante el estudio de la economía? Porque nos ayuda a comprender cómo funciona la economía en una región, país o del mundo. Y su campo de estudio es la vida o actividad económica del individuo, es decir, las diversas actividades que realiza para la satisfacción de necesidades. Pero, ¿cómo se divide la economía? Se divide en economía positiva y economía normativa. En la economía positiva, su análisis es objetivo. Estudia la realidad concreta y se refiere como es, fue o será. Por ejemplo, se afirma que si es que se incrementa el precio del pollo, la demanda o la cantidad de ventas de pollo va a disminuir, ya que al aumentar el precio de venta del pollo, las personas van a buscar otro bien para sustituir al pollo. Además, en la economía positiva se estudia la microeconomía y la macroeconomía. En la economía normativa, su análisis es subjetivo. Se formulan juicios de valor y se refiere como debió, debe ser o debería. Por ejemplo, los diputados o congresistas de una nación deberían donar su sueldo para invertirlos en educación. ¿Qué es un sistema económico? Se refiere a un conjunto de ideas, procesos o mecanismos que se trabajan de manera interrelacionada para responder a estas tres preguntas. ¿Qué producir y cuánto? Ya que hay una gran variedad de necesidades y de recursos, pero los recursos son ilimitados. Por eso debemos encontrar la cantidad exacta para producir. ¿Cómo producir? Quiere decir qué sistema de producción se va a emplear, si se va a utilizar tecnología o se va a producir de manera artesanal, es decir, mediante la intervención del hombre. ¿Y para quién producir? Si es que se va a producir para personas, empresas o el Estado, o incluso para otros países, y la manera en que cómo se van a distribuir estos bienes producidos. Entonces, un sistema económico son las distintas formas como la sociedad intenta resolver los problemas económicos respondiendo a estas tres preguntas. Las clases de sistemas económicos son economía autoritaria o planificada. En esta economía, el Estado decide qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir. El Estado asigna los recursos a estas industrias. En la economía de libre mercado,
deciden los agentes individuales, es decir, familias, empresas o dueños de negocios. El Estado no interviene en su actividad económica, es decir, no les va a dar ningún tipo de orden para que estos desarrollen su sistema económico. El Estado brinda seguridad, justicia y servicios sociales. Esto quiere decir que el Estado le va a brindar seguros de vida segura contra accidentes a los trabajadores y una ley laboral. Y la economía mixta, en donde el Estado y los agentes individuales van a decidir qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Y el Estado interviene para solucionar problemas.